En sentido general, el ser humano vive un 92% en el pasado. Escuchen esto. Un 92% en el pasado, un 5% en el presente y un 3% en el futuro. ¿Será entonces que el pasado para las personas es importante? Yo creo que sí. Lo que no saben es cómo salir de ese pasado. Porque el pasado es bueno como maestro, el pasado es bueno para decir, Dios, tú me sacaste de allá, pero ¿qué tal aquellos que no conocen a Dios? ¿Cómo salen del pasado? ¿Cómo salen del pasado aquellas personas que no conocen la verdad? Es muy difícil. Y son personas que se quedan ahí en ese pasado y se amargan, vidas destruidas. Qué bueno que fuera un % elevado, que ese pasado fueran cosas buenas. Porque si fueran cosas buenas, a mí me encantaría vivir en ese pasado. Porque imagínense estar recordando todo lo... ¿Y pudiéramos vivir así? Sí, lo vamos a ver. Pero todo va a ser por la misericordia de Dios. Y tener presente todas estas opiniones, siempre. Porque cada uno de nosotros tiene un pasado diferente, valga la redundancia. Pero tenemos un solo Dios, que se llama Jesús. Y gracias a ese Dios que ha venido a darnos las buenas nuevas. ¿Quién sabe que los evangelios se le dicen las buenas nuevas? ¿Qué cosa es algo nuevo? Un mensaje nuevo. Es una cosa que nadie sabía. Conocían algo de quién era el Padre, pero todavía no estaba arraigado en sus corazones hacia dónde iban en ese caminar. Y hoy quiero de manera visible de que podamos ver qué es lo que sucede en nosotros. Y yo puedo decir que nos sucede a diario. Tenemos una lucha interna diaria. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Eso te da esperanza, sí o no? Sí. A mí me da esperanza. Pero esta lucha es de todos los días. Es de todos los días. Y la palabra dice, tú puedes ser religioso y tú te puedes esconder detrás de una fachada. Está bien, quédate ahí. Pero la vida real es que la lucha es interna de todos los días. De todos los días. Gálatas 5:1 y después vamos a darnos un brinquito. Mire lo que dice ahí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos al Señor. Y si no lo conoces, lo vas a conocer hoy. Si Dios lo permite, en su palabra va a ser revelada que siempre Él ha estado. Amén. Siempre Dios ha estado en la tristeza, en el dolor, en las victorias, en los desaciertos, en los desacuerdos. Siempre Dios ha estado. Dios permite que sucedan cosas y esa es su soberanía. ¿Por qué? Porque vamos a tenerle que dar siempre la gloria a Dios. Siempre. No estáis sujetos al yugo de esclavitud. El pasado, la Biblia lo presenta como Egipto. Un pueblo, 430 años esclavizados, clamó a Dios. Dice que Dios oyó sus súplicas, sus gritos, su llanto. Dios se manifestó y usó ¿a quién? A Moisés. Y lo sacó de aquí de esta tierra y les presentó que iban hacia una tierra que fluía leche y miel. La esperanza de ese pueblo, ¿cuál era? Primero que los iban a sacar de la esclavitud y después que su mirada iba a estar en una tierra que fluía leche y miel, pero siendo ¿qué? Libres. ¿Están conmigo? Si no eres libre, eres esclavo. O eres libre o eres esclavo. O eres libre
de lo que Dios dice que siempre hizo en ti, o te quedas como esclavo. Yo le decía ahorita a un hermano, aquel que no pueda controlar sus deseos es esclavo. Punto. ¿Por qué? Es bien sencillo. Sabemos que el proceso cognitivo es pensamos, sentimos y actuamos. No me voy a meter ahí, pero una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo creo y una cosa es lo que yo sé. ¿Me escucharon? Una cosa es lo que yo pienso, una cosa es lo que yo creo y una es la que yo sé. Yo sé lo que hizo Dios desde el comienzo de la creación y lo creo. Yo sé que Jesucristo estuvo en la tierra, caminó siendo hombre, murió y resucitó y lo creo. ¿Están conmigo? Amén. Ahora, ¿qué me hace el pecado? Pensar en Egipto. Pensar en Egipto. Entonces, si a mí Pablo me está diciendo que yo tengo que estar firme en la libertad que Cristo, en la que Cristo nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? De un pasado, de la esclavitud. Ese pasado, según la Biblia, primero es que dice que Él vino a darnos libertad, libertó a los ciegos, a los oprimidos, ¿sí o no? No es todo lo que dice la palabra de Dios. Pero oprimidos ¿en qué? ¿Ciegos en qué? ¿Vivían en la verdad? No. ¿Vivían oprimidos? Sí. Pero Jesús vino a darnos libertad de eso. A sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Es decir, a las personas que han tenido una vida llena de sufrimiento, de dolor, de abandono, de rechazo, pero llegó Jesús. Y vino a liberar a esas personas. Y dentro de esas personas estoy yo. ¿Pudieras levantar la mano y decir, yo también estoy ahí, en ese mismo barco? Entonces, sigo con Gálatas. Dice que nosotros no podemos, tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Si sigo un poquito más hacia abajo, Pablo habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y cuando está hablando ahí, nos está diciendo, mira, ya que conoces la libertad, ahora no juegues con esa libertad que yo te he dado. Es decir, no estés aquí hoy y mañana quieras estar así. ¿Por qué? Porque no vas a llegar como no llegó el pueblo hebreo. Esa primera generación, ¿sabían ustedes que no entró a la tierra prometida? ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? Repite conmigo, por su desobediencia, por su corazón duro, por su ingratitud. Un camino de 16 días se convirtió en 40 días, dando vueltas en el desierto. Y muchas veces nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo nos mantiene en Egipto. Dios me llamó, me está mostrando el camino de la libertad, pero yo deseo, yo quiero estar en este camino, en camino de esclavitud. Cuando Dios me está presentando algo diferente. Ahorita Heidi decía, si a mí Dios me está mostrando, por ejemplo, hablamos de fracaso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fracaso, por favor? Todos. Bueno, yo no puedo responder por los demás, pero ¿hemos tenido alguna vez fracasos? Se puede aprender fácilmente. Escúchenme la pregunta y no respondan a la ligera. ¿Se puede aprender fácilmente del fracaso? ¿Fácilmente? ¿Por qué? Puede ser dolor. ¿Por qué más? Por terquedad.
Por arrogancia. Por orgullo, sí mismo. Por orgullo. Entonces, si yo te estoy abriendo una puerta de libertad y te quieres quedar ahí como esclavo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Dios o mía? ¿Por qué entonces culpamos a Dios? Porque nos permite estar aquí en tierra de esclavitud. ¿Por qué yo culpo a Dios? Si Dios a ti te está mostrando el camino de la libertad, pero tu orgullo no te deja, es más fuerte que tú. Tu egoísmo no te deja. ¿Cómo es posible que mi carne me gobierne a mí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿O es que soy tan terco y tengo un corazón lleno y soy tan víctima que pobrecito de mí, nadie me entiende? No, eres un cabezón, eres un egoísta, porque tus acciones están arrastrando a tu familia también. Tus acciones están arrastrando y le están dando dolor a tus hijos y no quieres salir de ese camino. Es que es muy difícil, pastor. Difícil es no vivir en la verdad. Difícil es seguir siendo terco y querer vivir en un país lleno de esclavitud. En vivir amargado, en pensar que siempre tengo la razón. Miren, familia, nosotros podemos tener un futuro diferente. Pero yo quiero decirte algo y quiero que pienses en esto. ¿Cuándo vas a dejar la pelea que tienes interna y vas a comenzar a vivir? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a dejar de creerte que siempre vas a tener la razón? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tienes que renunciar a eso. Yo quiero decirte algo, tú no eres perfecto. Cometes errores igual que todas las personas que están a tu alrededor. Gloria a Dios, que por lo menos estás parcialmente viendo la verdad. Pero vas a ver con claridad, cuando seas humilde, de que todos nos equivocamos. De que mi esposa se equivoca, que mis hijos se van a equivocar, que mis suegros se van a equivocar y que todo el mundo a mi alrededor se va a equivocar porque no son perfectos. Si no le quitáramos la gloria, ¿ustedes se imaginan si nosotros pudiéramos tener la razón siempre? ¿Dónde estaría Jesús? ¿Dónde estaría Dios? No estaría, no me hace falta. No me hace falta humillarme. ¿Por qué? Imagínense el poder que tuviéramos. El poder de pensar de que yo puedo controlar a otros, de que yo puedo manipular a otros. Esa es la vieja carne. Pero Dios te dice no es así. ¿No te has dado cuenta que tú nunca has tenido el poder? ¿No te has dado cuenta que nunca lo vas a tener? El rey Nabucodonosor, después de haber caminado muchísimos años dándole gloria a Dios, cuando vio su poderío dijo, mira todo lo que he hecho. ¿Qué? Estás loco, chico. 7 años comiendo hierba y loco. Un hombre conforme al corazón de Dios, David. Un hombre que se equivocó. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero ¿cuántas veces se arrepintió? Muchas veces. Y ese tiene que ser el caminar de nosotros. Todo el tiempo. Humillado delante de la presencia de Dios. Recordándonos siempre que Dios tiene un camino hermoso, perfecto, porque hablamos de la voluntad de Dios la semana pasada. ¿Quién estuvo aquí? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero si yo quiero vivir en esa voluntad y no en mi voluntad, yo no puedo vivir aquí, en Egipto. Yo tengo que vivir en camino a la tierra prometida. ¿Están conmigo? Mi opinión es que no se aprende de fracasar, se aprende de superar los fracasos. El sabio aprende por instrucción y el necio por golpes. Eso es una mentira de Egipto en que tú tienes que aprender
a base de leñazo y a base de trancazo. Repite conmigo, eso es una mentira. Yo tengo que vivir aprendiendo todo el tiempo por instrucción que venga de aquí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y humillarme cuando me tengo que humillar. Decir, Señor, siempre has tenido la razón. Me has mostrado el camino, pero yo como soy el que soy, yo quiero permanecer en Egipto. Ok, permanece en Egipto. ¿No te basta con todo lo que has visto? No me basta. Ok, sigue en Egipto. Qué difícil es cuando viene la corrección. ¿Ustedes no creen? Cuando te dicen, eso que estás haciendo, eso que estás pensando, no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo? No tiene nada que ver con Dios. Rompe aquí, rompe aquí, rompe, rompe. Ya no eres mi amigo. Rompe. Así actuamos, ¿sí o no? Así actuamos. Cuando la instrucción a lo mejor que viene, y si viene de parte de Dios, mucho mejor. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque Dios está deseando que mi futuro sea un futuro excelente, perfecto. Pero más que eso, que yo pueda vivir un presente lleno de paz. ¿Cómo yo obtengo paz? Lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando. A menudo lo que nos impide seguir a Dios es lo que solíamos ser o las cosas que solíamos hacer. Lo que nos impide seguir a Dios es lo que solíamos ser cuando yo estaba aquí y lo que solíamos hacer cuando yo estaba aquí. Me llama todo el tiempo. Ven, papito, ven para acá. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas cómo gozamos? ¿Te acuerdas? Oye, es que el matrimonio es muy difícil de la manera de Dios. ¿Tú sabes lo que es pedir perdón? No, chico, estás loco. Esa es la lucha. De la carne y del espíritu. Todo el tiempo. ¿Por qué los hijos de Dios tienen que permanecer conscientes de una verdad? Conscientes de una realidad, mas no seguir viviendo en Egipto. ¿Por qué? Porque ya nosotros aprendimos, ya viene aquí adentro los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de tener, ¿sí o no? Eso es lo que dice la Biblia, no es lo que digo yo, no se fajen conmigo. Isaías 43, 18, 19 dice, y ahora Dios le dice a su pueblo, promesa para ti, que estás aquí en esta tarde. No recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy aprendiendo un camino en el desierto. Y haré brotar ríos en la tierra seca. ¿Quién lo toma para sí ese versículo? Yo sé que Dios está haciendo algo hermoso en mi vida. Yo sé que Dios va a hacer algo hermoso en mi generación que viene. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque es su promesa. Y su promesa no va a quedar vacía. Yo sé que mi pasado, todo lo que yo vengo arrastrando, quedó atrás. Y no puedo vivir en él. Ahí lo dice. No recuerden ni piensen en qué. En las cosas del pasado. ¿En qué podemos pensar? En ese pasado como un maestro. Ese fue mi mejor maestro. Y yo voy a abrazar todo aquello en lo que me convertí en decir no más. No más. Ahora yo voy a un camino que fluye leche y miel. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén, tu Dios reina. Repite conmigo, mi Dios reina. Aquí se está hablando de Jesús. La promesa es Jesús. La verdad es Jesús. El camino es Jesús. La vida es Jesús. Amén. Y mis promesas, las que yo voy a abrazar todo el tiempo, son su verdad. La que acabamos de leer. Está haciendo algo nuevo en mí. Va a seguir haciendo algo nuevo en mí, pero también lo va a hacer con mi generación. No me voy a quedar en ese pasado de dolor, de tristeza. Mira, cuando tengas ganas de llorar en el pasado, llora. Eso es bueno. Desahógate.
Pero no te quedes ahí. No te quedes ahí. Si todavía no has hecho duelo de ese pasado, mira, yo te animo a que hagas duelo de ese pasado y empieza a llorar desde ya. Y al que no has perdonado, perdónalo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Para qué? Para que tu corazón se quede limpio, libre. Te quedes ya no más. Querer aguantar a una persona ahí en el cuello, tú lo vas a pagar. A lo mejor la persona está de viaje en Santo Domingo y yo aquí sufriendo, encadenado. No, recuerden, eso lo hemos dicho muchas veces. El que no perdona es igual a que la persona que se ha tomado un veneno esperando que la otra persona se muera. Te estás muriendo si no has perdonado. Deja eso atrás, perdona a la persona que tengas que perdonar y ya se acabó. Y cuando la veas por ahí, no la tienes que abrazar, pero si la puedes abrazar y lo tienes en tu corazón, abrázala. Amén. Porque te vas a dar cuenta que eres libre. Amén. Una vez mi esposa me pidió hace muchos años, me dijo, tengo que ir a tal lugar y quiero que me acompañes. Habían personas que nos habían hecho cosas feas. Y yo le dije, sí, vamos, te voy a acompañar, vamos, porque yo quiero ver si es verdad que yo perdoné. Yo quiero sentir de verdad que yo perdoné a esas personas. Y llegamos al lugar. Y para la sorpresa mía, porque es que Dios es perfecto. Amén. Y siempre tiene, si sus planes son perfectos. Tomó tiempo, tomaron como 3 años. Y llegamos, mi esposa hizo lo que tenía que hacer. Y casi al final de la actividad que había, una de las personas vino, se acercó y me dijo, te vengo a pedir perdón. ¿Yo lo esperaba? No, pero Dios es fiel. Mira, y esto. Fui un arrogante, fui esto. ¿Cómo ustedes creen que pasó en mi corazón en ese momento? Libertad. Primero decirle, Señor, verdad que tú eres fiel. Verdad que tú eres fiel y que tú pones las cosas en donde tienes que ponerlas. Porque yo no esperaba nada. Lo que yo esperaba era que cuando yo viera a esas personas, yo no sintiera nada en mi corazón. De rechazo. Y ahora mírale la cara a este. Y si la gente supiera nada de eso. Yo fui esperando lo que Dios tenía para mí. Y ya yo me di cuenta al momento que las vi que yo no tenía nada en mi corazón en contra de esas personas. Que realmente los había perdonado. ¿Te ha sucedido eso? Si no te ha sucedido, espera en Dios. Y Dios hará. Dios hará. No busques justicia, déjale la justicia a Dios. Dios pone todo donde tiene que poner. Probablemente tome tiempo, no importa, espera en Dios. Va a llegar tu momento. Todo aquel que te hizo daño en algún área de tu vida, ponlo en las manos de Dios y espera que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Estás conmigo? Romanos 15:4. Estoy afirmando y reafirmando lo que Dios quiere que hagamos. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Para qué se escribieron las cosas antes del Nuevo Testamento? ¿Para qué dice? Para nuestra enseñanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos ¿qué? Esperanza. Han escrito el Viejo Testamento, experiencias del ser humano de miles de años. ¿Para qué? Para enseñarnos y para que tengamos esperanza ¿en quién? En Dios. Cada promesa que Dios ha puesto aquí en este libro se va a cumplir. Repítelo conmigo. Las promesas de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir. Estamos viendo ahora mismo, una vez más, que la Biblia cada día es más veraz, que se están cumpliendo cada una de las cosas que están escritas. Irán acaba de atacar a Israel directamente hace 2 días y se siguen cumpliendo cada una de las cosas que dicen que iban a suceder. No me voy a meter en que si estamos en los últimos tiempos, porque la palabra dice que solamente Dios sabe eso. ¿Qué nos enseña Dios? Filipenses 3, 13, 14. Hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué nos está enseñando Pablo? ¿Dónde tiene puesta la mirada Pablo? Al frente. ¿Dejando qué? Ese pasado atrás. El pasado no me puede marcar a mí. El pasado me puede enseñar a mí, mas no marcar. Yo no soy el pasado, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo hago? Mateo 6, 31, 34. Una de las cosas que hemos aprendido de vivir en esclavitud es siempre estar pensando en el futuro y no pensar en el presente. Siempre estar pensando en que allá yo voy a tener esto, porque no lo tengo aquí. Y Dios te dice, no es así, vive el presente. Pero más que nada, todo lo que tú tienes te lo voy a proveer yo, porque es su promesa. Y miren lo que dice ahí, ya no se preocupen, es decir, que el afán ¿pertenece a quién? Al pasado. Repite conmigo, el afán pertenece al pasado. Ya no se preocupen por lo que vayan a comer, por lo que vayan a beber o por la ropa que se vayan a poner. Solo los que no conocen, miren esto, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios se siga preocupando por lo que van a comer, por lo que van a beber y cómo se van a vestir? ¿A quién tú le crees? ¿A tu pasado o a lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará? Deja el afán. Deja el afán. Definitivamente que puedes pensar en un futuro. Eso no es malo. Pero deja el afán. No te va a traer nada bueno. Dice así. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. ¿A quién le sirve esto? Amén. ¿Sabrá Dios lo que yo necesito? ¿Sabrá Dios lo que tú necesitas? ¿Qué dice aquí la palabra? Que Dios sabe lo que tú necesitas. ¿Quién se va a encargar de darte lo que tú necesitas? Dios. ¿Tú puedes llegar a comprarte un avión? Sí, ¿por qué no? ¿Lo necesitas? No. Te lo dejo de tarea. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. ¿Qué es lo más importante? Y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Todo lo que tú necesites. Miren, algo que yo he aprendido es, yo deseo esto, yo quiero esto, pero a mí Dios no me lo va a dar si no es la voluntad de Él. Si me va a hacer daño como buen padre, no me lo va a dar. Por eso es que es a su tiempo, no es a mi tiempo. Repite conmigo, Dios está trabajando en mi carácter. En el carácter nuestro está trabajando Dios todos los días, mis hermanos, todos los días. Pero ¿qué pasa? Que como hemos aprendido de aquí, que hemos toda la vida afanado en las cosas que no teníamos, en las que necesitábamos y en las que buscamos, y Dios te dice, no es por ahí, regresa, yo quiero enseñarte algo nuevo. El que te ha dado siempre todo lo que tú tienes he sido yo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Así que si tú te crees que tu inteligencia, que tu razonamiento del mundo es el que te ha traído donde tú estás, estás perdido o perdida. Dios le dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de ¿qué? De cada día.
¿Será que tenemos problemas todos los días? ¿Que tenemos que enfrentarnos a cosas todos los días? ¿No te basta con eso? Pregúntate, ven acá, ¿no me basta con esto? Y todavía estoy pensando en allá. Hijo, vive aquí ahora. ¿Recuerdan el hombre aquel que vino? Señor, yo he hecho de todo. Todos tus mandamientos los he cumplido. Véndelo todo y dámelo. ¿Qué? ¿Estás loco? Y vino la guaña, pero que si mi granero, que si no sé qué, este es el otro, que si mi granero, que voy a hacer más granero. Mañana te vienen a buscar. ¿Para qué te afanas en mañana? Vive el día a día. Deja las peleas, deja de tratar de tener la razón. Vive el día a día humildemente en tu corazón. No estoy hablando de cosas materiales. Mira, lo mejor que tú puedes hacer es poder perdonar. Poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Poder abrazar, que muchas veces el afán no te deja abrazar, porque tienes muchas cosas. No esperes que tu papá y tu mamá se mueran para venirlos a abrazar. Tómate el tiempo de venir a abrazar a mamá y a papá. Eso es lo importante para Dios. Lo demás, familia, no nos hemos dado cuenta todavía. Tú has peleado con tu esposa, tuvieron una discusión, una semana sin hablarse. ¿Será que eso? Repite conmigo, eso se llama, repite, please, eso se llama inmadurez. Eres un inmaduro o una inmadura. ¿Cómo es posible que tú no puedas tener comunicación con tu esposa y decirle, mira, esto, sentí esto en mi corazón? No. Es macho la película. Papito, ¿qué papito? Ni qué? Inmaduro es lo que eres. Y aquí viene Pablo. Pero también me sucede otra cosa, que hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Si te pareces a Pablo y te identificas con Pablo, al final del versículo, levanta la mano. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Ustedes se imaginan la lucha de este hombre en ese momento? ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Ok, les quiero enseñar algo que a lo mejor no lo saben. Cuando se habla de cuerpo, no es un cuerpo físico. En hebreo se llama Sar, S-A-R-X, que es nada más y nada menos todas las mentiras que hemos creído, todo aquello que me imposibilita vivir en la verdad. Es decir, es un razonamiento que Dios te dice perdona y yo no soy capaz de perdonar. Esa lucha interna se llama Sar, no es cuerpo físico. ¿Están conmigo? Amén. Entonces dice, porque sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y miren la respuesta de Pablo y la convicción al que Pablo llegó. Y yo puedo decirte, y yo creo que tú puedes decir, si Pablo llegó a ese convencimiento, yo también tengo ese convencimiento. Y le dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha ¿qué? Liberado. Amén. Un aplauso para Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo yo puedo vivir en un presente y cómo yo puedo dejar de pensar en un pasado? Pablo también lo dice. Pablo recuerden que esto es un hombre fariseo, romano, instruido en la ley, pero tuvo un encuentro con Jesús. Y tener un encuentro con la verdad, esa verdad te hace libre. Libre.
En esto pensad, dice Pablo, porque es de la única manera, mis hermanos, que tú puedes salir del pasado, es que tú pienses de esta manera. Mira lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. ¿En qué tengo que pensar yo? ¿En las cosas negativas o en las cosas positivas? ¿Tú quieres salir del pasado? Empieza a pensar en las cosas positivas. Empieza a pensar, ustedes mismos respondieron, a tener gratitud en mi corazón. Desde que me levanto por la mañana, Señor, si antes no lo hacías, empieza a hacerlo hoy para que veas, o mañana, para que veas cómo va a ser tu día. Te levantaste y en vez de pensar, tengo que hacer esto en la oficina, tengo que hacer esto en el trabajo, me dijeron que tenía que entregar esta cosa, Señor, gracias. Gracias por este día. Miras para el lado, gracias por mi mujer. Miras para el otro lado, ves a la niña durmiendo, gracias por mi hija. Gracias. ¿Cómo tú crees que va a ser tu día? Precioso. Completamente diferente. Pero tienes que pensar ¿en qué? En algo hermoso. En algo que realmente tiene valor. Como dice, todo lo honesto. Todo lo que, todo lo puro. Si antes pensaba nada más en quién iba a ser la next, ahora tengo que decir, Señor, gracias por la ayuda idónea que me has dado. Amén. Mira la esposa que me has dado. Gracias, porque la palabra dice que es muy bendecido el hombre que tiene esposa. En eso piensa. Porque la carne está ahí, la carne te va a llevar para allá y te va a decir, ¿te acuerdas? En casa de Panchito, de arriba de no sé qué, ¿te acuerdas? No me acuerdo, no me interesa. Como le he tenido que decir a muchas amistades mías del barrio mío, que los he invitado a mi casa. Antes de entrar a mi casa le digo, ¿tú ves eso que está ahí? Ese es mi templo. ¿Tú lo ves? De ahí para allá, mi pasado no existe. Tienes que respetar a la mujer que yo tengo delante. ¿Por qué? Porque en la carne siempre era, ¿te acuerdas? María, ¿te acuerdas? Que María, ni que eso, a mí no me importa nada de eso. Eso pasó. Ahora, ¿mi esposa conoce mi pasado? Sí. No hay secretos. En el matrimonio no puede haber secretos. Porque te voy a decir algo, el secreto también le pertenece al pasado. Y si no eres libre del secreto, vives esclavizado. ¿Estás conmigo? Amén. Tienes que ser libre en todo. Y tienes que ser una persona honesta contigo mismo y con otros. Porque si tienes un pasado, un secreto, yo quiero que tú sepas que ese secreto hoy te domina. Ese secreto hoy te domina y no eres libre. Y ese secreto siempre lo vas a tener que tratar de tener escondido. De tener apisonado para que nadie lo sepa. Te voy a decir algo. Dice Dios que todo va a venir a la luz. Amén. Un día, el día menos esperado. ¡Tum! Caballero, tantos años que yo traté. Sé honesto contigo y con otros. Amén. Amén. Ahora, Dios apunta al pasado. Repite conmigo, sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros miremos el pasado? Porque dijimos aquí que el pasado puede ser mi mejor maestro. Y es para muchos su mejor maestro. Pero miren lo que Dios nos muestra en su palabra. ¿Para qué tenemos que acordarnos de ese pasado? Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Para qué te lo acuerdas? Recuerda de dónde yo te saqué. Tú vivías aquí, desenfrenado, errores tras errores, y hoy yo te llamo y te pongo aquí. ¿Te acuerdas, Andrés, de eso? Sí, Señor, claro que sí. Repite conmigo, gratitud. Repite conmigo, gratitud. La gratitud es la capacidad de dar gracias, que todos sabemos. Una persona agradecida reconoce a Dios como la fuente de toda provisión y bendición. Si hoy yo soy bendecido, ¿gracias a quién? A mi Dios. ¿Dios desea lo mejor para mi vida? Sí. ¿Dios desea lo mejor para mis hijas? Sí. ¿En el camino habrán tropiezos?
Sí. ¿En el camino habrán fracaso? Sí. Pero Dios va a estar conmigo. Vieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Eran 10. ¿Cuántos regresaron? ¿Qué te enseña eso? Que hay que ser agradecido. Y eso es lo malo de esta sociedad, de este mundo, porque no agradecemos a Dios. Muy poco lo hacemos. Deuteronomio 8, 11, 20 dice: a mí me encanta este libro. No se olviden de su Dios. No se olviden de su Dios. Obedezcan todos sus mandamientos que en este día les doy. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien. Escuchen bien cómo empieza esto. Cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando uno tiene buena casa, mucho ganado, oro y plata, gracias Eric. Cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó ¿de dónde? De Egipto. ¿Donde eran qué? Esclavos. Y que los guió por un grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, el maná, un aliento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Esto es fuerte. Hubieron muchas pruebas, pero dice Dios que las envió ¿para qué? Para bien de ellos. Y en otra versión dice que era para probar el corazón de ellos. Y ya sabemos cómo tenían el corazón ese pueblo. Si Dios los envió todos para que, y si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conocido con su propio esfuerzo. Escuchen esto. Más bien deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes tienen enfrente. Por supuesto, esto le está hablando al pueblo hebreo y a los acontecimientos y a todo lo que estaba sucediendo con ellos y las peleas que ellos iban a tener, que ellos ni se imaginaban todo lo que les iba a acontecer. Y así fue. Al final murieron. Su desobediencia los hizo morir, su ingratitud los hizo morir y no entrar a la tierra prometida. Pero el mensaje para ti, para mí, que es vigente el día de hoy, es que no nos olvidemos nunca de Dios. ¿De dónde nos ha sacado Dios? Y a dónde nos tiene Dios. ¿Estamos? Repite conmigo: Dios no puede comenzar un nuevo capítulo en mi vida si sigo leyendo el último. No va a poder hacerlo. Porque aunque Dios quiera y tú no quieres, y tú quieres seguir allá, Él no te va a obligar. Sigue allá. ¿Tú quieres seguir viviendo en el error? Pues vive en el error. Quédate ahí. Yo deseo algo diferente para ti. Sigue ahí. Jeremías 38:9 dice: en aquel día dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y a extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová, a su Dios, y a David su rey, a quien yo los levantaré. Si ya no vas a ser más esclavo, no más, no más. Esa es la promesa de Dios. Tú no tienes por qué seguir en esclavitud. No tienes por qué. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y miren lo que les puse al lado. A Dios no le interesa lo que hayas hecho en tu pasado. A Él lo que le interesa es salvarte, liberarte, sanarte y renovarte. ¿Lo recibes?